poner. Cada vez que lo miro, me acuerdo de una amiga, mi amiga Diana. Ella llegó a la iglesia, allá a la iglesia donde yo me congregaba en México, yo era pequeña, y siempre recuerdo a Diana. Diana era recién convertida, pero estaba tan enamorada del Señor que ve cuando el primer amor, cuando conocemos a Jesús y queremos estar ahí, que anotaciones. Y allá en México pues no era tan común, ¿verdad?, andar comprando libretitas por la economía, no era tan buena. Y recuerdo a Diana que siempre llevaba papel estraza. Los que no saben qué es papel estraza, lo que llamamos nosotros papel estraza, ese papel te lo daban cuando ibas a comprar pan a la panadería. Te ponían el pan y envolvían ahí el pan y te lo daban, o cualquier otra cosa, ¿verdad? Yo recuerdo a Diana que llegaba con ese papel, me imagino que era cuando le iban a comprar pan, y lo planchaba bien planchadito, lo cortaba en cuadritos y llegaba con sus tracitos, sus trazos, sus cortes de papel traza, y en ese papel empezaba a anotar todo lo de la prédica ella, y le daba vuelta y ahí anotaba. Y siempre eso se quedó en mi mente acerca de Diana, de que espero que lo siga haciendo, de que siempre tomaba nota y necesitaba. Y ahora que nosotros tenemos el privilegio de hacerlo, lo podemos hacer. Así que le invito también a que traiga su Biblia. Si usted tiene una Biblia en casa, tráigala. Yo sé que a veces usamos el celular, pero si tal vez el celular es un poquito de distracción para ti, yo te invito a que puedas traer tu Biblia. Y no solamente eso, sino que puedes subrayar ahí. Y tal vez algunas palabras o algo que el Señor te habla específicamente a ti, puedes tú ahí escribirlo, puedes tú ahí subrayarlo, y es algo hermoso. Así que te voy a invitar a que también traigas tu Biblia. Voy a estar hablando durante algunas semanas este mes, algunas semanas el próximo mes, y voy a concluir hasta diciembre, imagínense, acerca de la carta de Filipenses. Esta carta tan hermosa, vamos a hablar acerca de la carta de Filipenses. Tal vez tú la has leído antes, tal vez nunca la has leído, pues esta va a ser la oportunidad para que podamos leer juntos la carta de Filipenses. Y he titulado a esta serie de mensajes El efecto Filipenses. Vamos a ver ese efecto que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida a través de la lectura, a través del estudio, a través de la meditación de la carta de Filipenses. Y hoy día le he titulado a la prédica de este día, La verdadera grandeza del discípulo de Jesús. Vamos a encontrar en estos pocos versículos, porque lo hemos dividido en partes, vamos a encontrar cuál es la verdadera grandeza, cuál es aquel verdadero orgullo que hay de aquel que ha decidido seguir a Jesús, que se convierte en un discípulo de Jesús. Tal vez tú estás sentado ahí, tú dices, yo soy discípulo de Jesús. ¿Cuál es nuestra verdadera grandeza? Y antes de comenzar directamente a la carta de los Filipenses, me gustaría contarte un poquito acerca del contexto de esta carta de los Filipenses, ¿verdad? Primero me gustaría hablar acerca del autor. El autor es Pablo. Pablo es discípulo de Jesús, apóstol de Jesús. Pablo es aquel hombre el cual se convierte, que primeramente perseguía a los cristianos y después se convierte al cristianismo porque se encuentra cara a cara con Jesús. Entonces, que era antes Saulo, ahora se convierte en Pablo, y Pablo es el apóstol de Jesucristo. Entonces Pablo es el autor de esta carta, él escribe esta carta a los filipenses. Los filipenses eran aquellas personas que vivían en Filipos, eran una iglesia de creyentes, de cristianos que vivía allí en Filipos, una comunidad cristiana. Al momento de que Pablo está escribiendo su carta, resulta que él no está en el Hotel 5 Estrellas, pero en Roma. Pablo escribe esta carta siendo prisionero, ¿verdad?, en Roma. Pablo está esperando la sentencia para poder presentarse ante el tribunal y poder escuchar qué era la sentencia que le iban a dar. Entonces él, aún estando prisionero en Roma, toma ese tiempo, se encuentra, sino también a diferentes cristianos animándolos en diferentes puntos
de sus alrededores. Entonces, muchas de las cartas que nosotros vemos en la Biblia es de Pablo desde una prisión. Después tenemos el contexto cultural. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Bueno, te cuento un poquito acerca de Filipos, que era donde vivían estos cristianos. Filipos era una ciudad griega, una ciudad importante de la provincia de Macedonia. Era una ciudad muy estratégica y muy importante porque Filipos estaba mismo en la ruta donde podían hacerse mucho comercio. Así que muchos de negocios, hacer sus negocios porque sabían que iban a tener éxito en ese punto estratégico de Filipos. Entonces Roma, que era el imperio que en ese momento gobernaba, toma a Filipos como una colonia para ellos, pues les interesaba el punto estratégico donde estaba esta ciudad, ¿me entienden, verdad? Entonces ellos le dicen, ¿verdad? Toman esta ciudad y pues los filipenses, no se resisten. ¿Por qué no se resisten? Porque saben que al obtener el imperio romano, iban a obtener también la ciudadanía romana, los privilegios romanos. ¿Qué significaba eso? Iban a tener esa ciudadanía. En ese entonces, tener la ciudadanía romana era un estatus social alto. Había dos clases de personas, los romanos, o dos clases sociales, los romanos y los otros, que eran ya los judíos y los de la ciudadanía. En ese entonces, tener la ciudadanía romana. Claro que esto también traía mucho patriotismo. La gente que tenía esa ciudadanía, porque era muy importante, muchos la compraban, cuando tenían mucho dinero la compraban, otros la obtenían, ¿verdad?, por algún familiar. Entonces, el tener eso le daba un auge de patriotismo. Era como, yo obtengo eso, ya tengo toda mi vida resuelta. Eso era el sentir, el contexto cultural. A lo cual, por eso Pablo, ¿verdad?, es especial para Pablo, porque fue una de sus primeras congregaciones que plantó ahí en Filipos. No sé si usted recuerda tal vez que en Hechos Pablo va a sus viajes misioneros y precisamente en un segundo viaje misionero él encuentra a una mujer, ¿verdad?, en un lugar, está lavando ropa, creo que así va la historia, y de repente Pablo empieza a predicar acerca de Jesús. Esta mujer se acerca y le interesa escuchar acerca del evangelio. Su nombre era Lidia. Y entonces Pablo le empieza a hablar de Jesús. Lidia acepta a Jesús y dice, abro las puertas de mi casa para que venga gente a escuchar acerca del evangelio, acerca de Jesús. Entonces la primer cristiana europea o primer cristiana griega, ¿verdad?, en ese entonces, o gentil, que se convierte al cristianismo y empieza una iglesia. Entonces Pablo le tiene mucho afecto a la iglesia de Filipos. Y esta comunidad de cristianos era una iglesia muy, muy especial para Pablo, y lo vamos a leer en unos minutos acerca de eso en la carta, ¿verdad? A pesar de los cristianos ser personas, o los filipenses ser personas cristianas muy firmes en el Señor, siempre luchaban contra esta persecución de patriotismo, esta persecución de estatus social, esta persecución que se había levantado en medio de la cultura. Y es por eso que esta carta tan especial es para poder ayudarles a continuar en ese camino que es Jesús. Yo creo que la Biblia es relevante no solamente para esos tiempos, sino para nuestros tiempos. ¿Cómo podemos aplicar la carta de Pablo, las palabras de Pablo dirigidas o inspiradas por el Espíritu Santo para nuestras vidas en este momento? ¿Cómo puedo aplicar la palabra de Dios a mi situación en este momento? Entonces Pablo, los filipenses escuchan que Pablo está en prisión, está en la cárcel, y ellos levantan una ofrenda muy especial para Pablo y envían a uno de sus hermanos, un joven o un señor, no se dice la edad, llamado Epafrodito. Ahí está, para que si usted está esperando bebé, ahí tiene un nombre, Epafrodito. Epa, venga para acá. ¿Verdad? Y ahora sí, ya que sabemos un poquito acerca del contexto de esta carta, vamos a adentrarnos
en la carta en sí. Y quiero que ahí estés con tu Biblia o que puedas leer los versículos. Y vamos a empezar en Filipenses 1, vamos a leer los primeros 2 versículos y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Filipenses 1, 1 al 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Usted lee esos versículos y puede sacar demasiado simplemente de esos 2 versículos. Mira, lo primero que notamos es un saludo, ¿verdad? Vemos ahí que también Timoteo está en el asunto. Sin embargo, ya después Pablo se dirige hablando a la iglesia en singular, solamente él. Pero pensamos tal vez que en esos momentos estaba ahí también Timoteo, uno de sus discípulos, uno de los discípulos de Pablo. Y cuando hablamos y decimos siervos de Cristo Jesús, encontramos de que el saludo de Pablo hacia la iglesia viene desde una descripción que él mismo se hace y dice: yo soy siervo de Jesús. Otras traducciones que tal vez tú puedas tener en tu Biblia puede decir esclavo de Jesús. Y la palabra esclavo no significaba en ese entonces una persona que era maltratada, como muchas veces podemos ver, escuchar la palabra esclavo, escuchamos tal vez la esclavitud como algo que era maltratado, ¿verdad? Lo cual sucedió también. Pero en ese contexto, la palabra esclavo era para decir que una persona estaba sometida a la autoridad de alguien. Los esclavos también tenían estatus buenos y estatus malos en ese entonces. Habían esclavos que sobresalían, que tenían puestos importantes. ¿Por qué? Por su obediencia, por su humildad y su obediencia a su amo. Entonces es bien interesante que Pablo a sí mismo se describe como esclavo de Jesús, como siervo de Jesús. Cuando yo escucho las palabras aquí de Pablo hablando de siervo de Cristo o esclavo de Cristo, me queda claro de que hay un sometimiento de Pablo a la voluntad divina. O sea, Pablo está hablando desde su corazón sometido a Dios. Antes de escribir algo importante, primero me voy a someter a Dios. Muchas veces empezamos o decimos cosas o hablamos y lo hablamos desde una base de orgullo, tal vez de arrogancia, de tener la razón, de querer sobresalir sobre otros, y no miramos primero cómo está nuestro corazón. ¿Cómo nos identificamos a nosotros mismos? ¿Me identifico con humildad o me identifico con arrogancia? Entonces Pablo está identificándose aquí de que él no es solamente un apóstol grande, sino que es el siervo de Jesús, es el esclavo de Jesús. Y por causa de esa esclavitud, por causa de ese sometimiento, su misión en la vida es servir a que el evangelio de Cristo sea proclamado por todo lugar. Y esa es la motivación de Pablo. Qué hermoso, ¿no? Ahí ya sacamos un mensaje, simplemente de ese saludo. Y su misión en su motivación lo lleva a dedicar esta carta a sus hermanos. Toda buena palabra, si quieres escribir algo, toda buena palabra que sale de nuestros labios debe venir de un corazón sometido a Cristo. Pablo, a través de esa humildad en su corazón y desde esa posición de servicio, él resalta el privilegio que tiene de servir a sus hermanos. Él resalta el gran gozo que tiene de servir a los creyentes ahí en Filipenses. Mira lo que nos dice a todos los creyentes. Hay una versión también, tal vez tú tengas esa versión que dice a los santos. Imagínate que esa carta está dirigida a nosotros, a los santos de la roca. Usted va a mirar al que tiene al lado, pa' santo no tiene nada. O nos vamos a mirar nosotros, pa' santo.
la santa hermana de la roca. Pero es interesante, ¿verdad? Que él habla y dice a los santos de la iglesia o a todos los creyentes. Pero me encanta la palabra santos porque en realidad santo significa separado para una misión divina, apartado para Dios. ¿Cuántos de aquí, tal vez tú digas, bueno, pastor, usted no me conoce, si me conociera de verdad, no diría que soy un santo o una santa? Usted no conoce a mi mujer, usted ve que aquí es una santa, pero no sabe, ¿verdad? Pero de ahora en adelante, quiero que piense de esta manera, que Pablo nos llama santos porque fuimos separados para un fin divino. ¿Tú lo crees? Que has sido separado para Dios, para un fin divino, para un fin espiritual. Bueno, Pablo habla y dice a los creyentes en Cristo. Él nos está diciendo que hemos sido separados para Dios. Qué hermosas palabras. Cuando alguien te dice eso, dice, wow, yo que mira cómo estoy, que mira cómo soy. Sí, tú, que fuiste separado para una misión especial en Cristo Jesús. También cuando nosotros seguimos leyendo y vemos, ¿verdad?, que él menciona a obispos y diáconos, volvemos nuevamente a ese corazón humilde de Pablo. Porque Pablo fue el que fundó la iglesia. Si lo ponemos en orden de autoridad, Pablo sería como la autoridad que en ese momento fue el principal, fue el que fundó la iglesia. Pero él resalta que Dios, y quizás él mismo, ha puesto y ha establecido autoridades en la iglesia. Ha establecido autoridades ahí en Filipenses. Y me encanta porque Pablo dice a los obispos y diáconos. No solamente se refiere al cuerpo de creyentes o al cuerpo de santos, sino que también exalta la autoridad que Dios ha puesto, y él con ese corazón humilde se somete también a esa autoridad que Dios mismo ha puesto ahí en esa iglesia. Así que mira lo que hace un corazón sometido a Dios. Resalta lo que Dios ama. Ama lo que Dios ama. Obedece lo que Dios ha puesto como autoridad. Eso es lo que hace un corazón esclavo de Jesús. Él no tenía quizás por qué mencionar a nadie más, pero él lo hizo. Él no tenía quizás que decir de nadie más, pero él lo hizo desde un corazón de siervo. Y después continúa en el versículo 2 y dice que Dios Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Muchas de sus cartas de Pablo habla acerca de esto. Él siempre pide para la iglesia gracia y paz. ¿Será que en este momento, en este tiempo que estamos viviendo como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos de la gracia y la paz que solo concede nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que llega un momento en que la iglesia vaya a decir, no necesitamos más gracia porque somos perfectos? No necesitamos más gracia porque todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Yo creo que en ese entonces y aún en estos momentos, en estos tiempos, la iglesia, los santos, los creyentes, aquellos que amamos a Jesús, necesitamos más y más de su gracia. Necesitamos más de Él, no solamente para nosotros, sino para que nosotros podamos dar gracia también a aquel que aún no ha conocido a Jesús. Dice Pablo también que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Cuando una iglesia, cuando un cuerpo de creyentes, cuando un discípulo de Jesús está lleno de la gracia de Dios, valora la gracia de Dios, puede dar gracia también a los demás. Puede dar gracia al prójimo. Podemos dar gracia como iglesia, podemos dar gracia como discípulos. Me encanta porque paz. ¿Cuántos esta semana dijeron, Señor, un momento de paz, un momento de tranquilidad? ¿Cuántos respiraron profundo esta semana cuando el chiquillo se paseaba y hacía todas sus travesuras y dijeron, Señor, dame paz?
Pues Pablo dice, quiero que el Espíritu Santo, quiero que Jesucristo tenga la gracia y la paz. Esa paz, ¿cuál paz? La paz de que todo esté tranquilo y que los pajaritos suenen nada más y que haya silencio. No. Dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que a pesar de las pruebas, las circunstancias, las dificultades, pueda uno estar tranquilo en su corazón de que Jesús está ahí, de que la presencia de Dios está ahí, de que su presencia está con nosotros, de que Él no va a salir corriendo por el caos que vea en nuestra vida, sino que Él va a estar ahí ayudándonos, sosteniéndonos. Esa es la paz que Pablo está pidiendo para su iglesia. Así que yo creo que en este entonces también necesitamos gracia, necesitamos paz. Amén. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes siempre oro con alegría. Versículo 5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Imagínate, tú pones ahí, bueno, doy gracias a mi Dios, sentadito en mi rocking chair acá, viendo el atardecer, viendo cómo se levantan los pajaritos. Es muy fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil mirar a nuestro alrededor y dar gracias a Dios, tener un corazón agradecido. Eso nadie nos los tiene que pedir porque solito uno dice, ay, gracias. Pero Pablo está hablando desde una prisión. Pablo está hablando consciente de que no sabe si el día de mañana lo van a ejecutar, le van a dar más años. Él no sabe lo que va a pasar con su vida. Y él está agradecido a Dios porque en medio de toda esa dificultad el Señor lo ha sostenido, trayendo, proveyendo desde afuera a través de las manos de estos filipenses, trayendo para su sustento aún estando en prisión. Miren qué maravilloso. Pablo estando en prisión no está preocupado por lo que va a pasar. Él está preocupado porque el evangelio se propague, porque Jesús se ha hablado. Pero aún estando ahí en prisión, dice, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas. No mira su dificultad, no mira su condición, sino que agradece a Dios aún más. Porque en medio de la condición de aquellos hermanos que también estaban pasando persecución, Dios puso en su corazón el poder levantar una ofrenda, el poder traer eso para el sostenimiento de Pablo. Aún en medio de eso, de ese sufrimiento, él levanta agradecimiento al Señor. Él levanta el gozo, él levanta ese corazón. Yo creo que si venimos desde el corazón sometido a Dios como esclavo de Jesucristo, un corazón humilde, podemos ver por qué hay reacción de Pablo ante la circunstancia de agradecer a Dios. Muchas veces, en lugar de agradecer a Dios, nos quejamos. En lugar de agradecer por las cosas que Dios nos permite experimentar, sentir, nos quejamos. Queremos algo más. La queja muchas veces se vuelve parte de nuestro vocabulario. ¿No le ha pasado? A mí sí me pasa constantemente. Que la queja se vuelve constantemente esa parte de nuestro vocabulario. Cuando tenemos que agradecer. Y no solamente la Biblia, a mí me encanta la palabra de Dios cuando la leo, pero cuando escucho por fuera a los científicos o gente que ha estudiado la mente humana y todo eso, decir algo, ¿verdad? Porque ellos piensan que han encontrado algo, pero en realidad es algo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Pero dicen que una persona que agradece es una persona que está mejor de salud, que es una persona que está de mejor ánimo, que es una persona que incluso vive más tiempo. ¿A usted le gustaría vivir más tiempo? Yo sé que su cónyuge por ahí dice, no sé, ya no más. No, mentira. Pero dice que una persona agradecida
se despierta, ahora no tengo ahorita los detalles y no los anoté, ciertas hormonas en nosotros que nos hacen sentir una satisfacción no momentánea, sino algo que dura y perdura. Imagínate, todo eso, y cuando vemos a Pablo ser una persona agradecida, podemos darnos cuenta por qué. Dice Pablo en otra carta, dad gracias a Dios cuando me va bien, cuando me va mal, no, en todo. Dad gracias a Dios en todo. El discípulo de Jesús abraza los momentos difíciles y los hace motivo de agradecimiento. La queja muchas veces es por cosas vanas y temporales. La queja viene porque las cosas vanas y temporales no salen como nosotros queremos. Pero las cosas espirituales son eternas, permanecen para siempre. Si hoy no hay un motivo por el cual tú digas, no tengo motivo de dar gracias a Dios, déjame darte uno: la salvación de Jesús. Si hay algo por lo que el discípulo tiene que aprender a ser agradecido, es por la salvación de Jesús. Es por Jesús mismo en nuestra vida. ¿Cuántos pueden ser agradecidos por eso hoy día? Y Pablo dice: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. No solamente agradece, sino que Pablo está alegre. Un hombre en una cárcel, un hombre privado de su libertad, dice: oro por ustedes con alegría. Algo que me hace así, me explota. Es que por lo general cuando nosotros estamos pasando algo difícil, nuestro enfoque está en nosotros. Nuestras oraciones son en nosotros, ¿verdad? Señor, haz que esto suceda acá. Señor, cúbreme. Señor, protégeme. Señor, dame. Señor. Y por lo general nos olvidamos de si alguien más está pasando necesidad. Es muy raro. Tal vez a ti no te pase porque tú eres el santo de acá, pero a mí me sucede de que muchas veces pasamos momentos difíciles y nuestra oración está enfocada en nosotros. Pero cuando aún pasando momentos difíciles, no te enfocas en ti, sino que empiezas y dices: oh, espérame, voy a orar también por los demás. Voy a orar también por las necesidades de otras personas. Voy a orar también por mi hermano. Voy a orar también por mi hermana. Voy a orar también por los demás. Y Pablo dice: yo oro por ustedes con alegría. O sea, no miro lo que yo estoy pasando, no miro mis cadenas, sino que quiero orar por ustedes. Estoy alegre por ustedes. Pido en mis oraciones por ustedes. ¿No es hermoso que el discípulo de Jesús pueda dar y dar y dar, aun cuando uno esté en ese momento de dificultad? ¿Quién te dice eso? ¿Quién en el mundo puede decir: es que yo puedo dar aun cuando no tenga? Aun cuando no podemos, el Señor es nuestra fortaleza. Y podemos levantarnos de ahí y poder orar quizás por alguien que está pasando una dificultad, a pesar de que yo esté pasando una dificultad también. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Y esa alegría fluye porque de esa relación estrecha con Cristo Jesús. Los frutos del Espíritu menciona alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad en Gálatas 5:22. Y nos dice que el fruto del Espíritu es gozo, es alegría. Cuando leo a Pablo diciendo eso, me da la idea de que Pablo es un hombre que tiene una relación estrecha con Jesús. Me da a pensar de que Pablo, siervo de Jesús, esclavo de Jesús, tiene una relación así íntima con Jesús. Habla con Jesús, escucha a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro momento difícil o tal vez en nuestro día a día nos olvidamos de ese momento estrecho con Jesús? ¿Cuántos de nosotros nuestra vida diaria, el estar
todo el día haciendo algo, nos olvidamos de tomar ese momento de tranquilidad y poder cultivar una relación estrecha con nuestro Creador, con Dios. Meditar en su palabra, tomar un momento de meditación en su palabra. ¿Cuántas veces te sentaste esta semana? Y no es para que te sientas culpable y digas, ay, pastora, ya no soy tan santo, entonces, sino para que podamos meditar en eso. ¿Por qué Pablo reacciona de esta manera? Por esa relación estrecha con Jesús. Pablo no solamente agradece a Dios por la vida de estos hermanos, sino que honra la participación activa de los filipenses en la predicación del evangelio. Ahí te das cuenta que la motivación de Pablo y cómo él habla en esta carta, su agradecimiento es porque él sabe, él reconoce que así como él está pasando ese momento difícil en prisión, posiblemente ellos están pasando persecución también, están participando junto conmigo, están participando. Y me viene a la mente cómo como creyentes muchas veces no nos sentimos que los demás también están participando. Mira, las pruebas, dice Santiago que nos sintamos alegres cuando pasemos por diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esto nos va a llevar a que podamos ir madurando en la fe. Las pruebas nos ayudan a madurar en la fe. Y cuando vemos a otra persona pasando pruebas y yo veo pasando pruebas, ¿verdad? Muchas veces eso no, como que decimos, bueno, pero estamos en el mismo barco, ¿qué pasa? ¿Está Dios con nosotros? ¿No está Dios con nosotros? ¿Por qué no abrazamos o nos abrazamos entre cristianos en el ámbito de abrazar nuestras pruebas y decir, estamos en la misma batalla, estamos participando también del evangelio de Cristo? Tú estás pasando prueba, yo estoy pasando prueba, estamos participando, estamos siendo partícipes. ¿Qué te parece si oramos con alegría? Yo oro con alegría por mi hermana, por mi hermano, que también está pasando pruebas. Oro también por mí, por fortaleza, pero estamos participando también de la fe en Jesús. Imagínate qué hermoso y qué maravilloso de Pablo involucrar también a ellos y decirle, también están participando. Desde el primer día hasta ahora, desde el primer momento en que los conocí, que escucharon acerca de Jesús, hasta ahora. Esos son los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús participamos también de los sufrimientos del evangelio de Cristo. Si te has sentido que estas últimas semanas han sido difíciles, has pasado prueba tras prueba y dices, yo quiero buscar más de Dios y ahí vienen pruebas, estás en el camino. Porque van a venir dificultades, van a venir momentos difíciles. Y mira, si te puedes quedar con una palabra en el versículo 6, Pablo continúa y dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Qué hermosas palabras del corazón de un prisionero, un corazón sometido a Dios. Un corazón esclavo de Jesús que le dice a su iglesia, yo estoy seguro que ¿quién fue el que comenzó la buena obra en ti? Dios. ¿Quién fue? ¿A quién aceptaste un día y dijiste, Señor, quiero que seas mi Señor, mi Salvador? Cristo Jesús. Y Pablo dice, yo estoy seguro, tal vez has pasado desánimo, tal vez no te sientes calificado, tal vez ahorita no estás en tu mejor pick de cristiano, pero yo estoy seguro de que aquel que comenzó la buena obra en ti, la irá perfeccionando. La irá perfeccionando, es un proceso. El discípulo de Jesús tiene que pasar por procesos. La irá perfeccionando en Cristo Jesús, no en tus fuerzas, no con tus capacidades, no con lo que tú sepas, sino en Cristo Jesús. Si la base de nuestra fe es Cristo, no tenemos por qué temer, ya que su perfecto amor echa fuera todo temor. Lo único que nos pide es que tengamos esa confianza y esa constancia en Cristo, en conocer a Cristo, en vivir en Cristo. En todo lo que hagamos,
sea en el Señor Jesús. En todo lo que hagamos como discípulos de Jesús, sea en Él, con Él, a mi lado. Eso es lo único que nos pide. ¿Por qué? No te preocupes. Tal vez la persona o otro cristiano que tú veas que es constante, que puedas buscar maneras de que tu relación con Cristo pueda crecer aún más, para que esa obra se siga llevando a cabo. Y va a llegar un día en que vas a ver la perfección en tu vida y que vamos a estar perfectos, pero va a ser el día en que veamos a Jesús cara a cara. Va a ser ese día que el Señor, una vez escuché a alguien que dijo, cuando dice, mi abuelo que era pastor siempre miraba como la muerte como una graduación. Nos moríamos, nos graduábamos. Entonces va a llegar el día en que te vas a graduar, que nos vamos a graduar. Si no es que Cristo viene antes por su iglesia. Nos vamos a graduar. Muchos no se quieren graduar ya. Otros el Señor ya les está diciendo, ya es hora. No. Y dice el versículo 7, vamos a avanzar un poquito más rápido. En el versículo 7 dice, es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable. Nos redacta en otra carta, dice, todo lo que pienses que sea justo, que sea amable, que sea bueno, todos tus pensamientos. Y cuando Pablo dice, yo pienso en esto, pienso algo justo de ustedes, pienso algo que está lleno de amor hacia ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los llevo en el corazón, porque son una iglesia amada para mí. Cada vez que nos referimos o pensamos de algo, de alguien, tratemos que nuestros pensamientos sean filtrados con esa palabra de Pablo que dice, piensa todo lo que es justo, todo lo verdadero, todo lo bueno. ¿Cómo son mis pensamientos delante de Dios? Dice, y confirman el evangelio. Pues ya sea que me encuentre preso. Ahí Pablo rectifica o dice, realmente estoy preso. O sea, si no creían Iglesia La Roja que estaba preso, ahí se los dejo. Realmente estoy preso. O defendiendo y confirmando el evangelio, ¿verdad? Ya sea que esté aquí o esté en otros lados o esté siendo escuchado por gente muy importante en Atenas o en otras ciudades importantes. No importa dónde yo esté, lo importante es acá que el evangelio está siendo confirmado. Lo importante acá es la gracia que Dios me ha dado. Lo importante acá es que Dios es testigo de que hay un amor por ustedes. Eso es lo importante, no importa dónde me encuentre. Entonces ahí nos da desde una razón de agradecimiento. Pablo no mira dónde está. Pablo no le interesa dónde está. Pablo no exalta en dónde está. Pablo exalta a aquel que está con él. ¿Ve? Cuando veas esos momentos difíciles en tu vida, no exaltes la situación, exalta a aquel que está contigo. Cristo que está ahí, Él reina, Él no lo mueve el cambio de gobierno, Él no lo mueve el cambio de política, Él no le da miedo si la economía se viene abajo, si sube, si baja, si la gasolina sube, baja. No, Él no es algo que quita la estabilidad del trono de Dios. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo rey, Él sigue gobernando, Él sigue diciendo su palabra y su palabra se cumple. Amén, amén. Él sigue siendo Dios. Dios es testigo cuánto los quiero con el amor entrañable de Cristo Jesús. A veces es difícil amar a personas que no se dejan amar. ¿No le pasa? ¿Verdad? Personas que, uno ama y así facilito le sale a uno. Pero hay personas que sus reacciones a uno le duelen. Y uno dice, Señor, es difícil amar. Pero nuevamente vemos a Pablo entendiendo, ¿verdad? De que el amor entrañable en su corazón por las personas no viene por sus fuerzas. No viene porque él sea tan bueno. No viene porque sea Pablo. No viene porque él
se haya caído del caballo, ¿verdad? Que por ahí dicen que no se cayó, no sé cómo está la situación. Pero, sino que viene por el entrañable, por lo que él recibió de Cristo Jesús, de ese amor que él recibió de Cristo Jesús, que él puede dar a los demás. Muchas veces nos cuesta amar por el simple motivo de que no hemos abrazado el amor que Dios tiene para ti. El amor tan grande que Dios tiene para ti. El amor tan grande que Dios te ama, que su corazón late por ti. Cuando uno entiende eso, puede uno amar desde esa perspectiva de entender y decir, ¿sabes qué? Yo no me merecía que Dios me amara, pero Él me amó. Y porque yo no me lo merezco, tal vez otra persona o tú no te lo merezcas que yo te ame, pero yo te amo porque Él me ama. Amén. Amén. Ya le vino algún nombre a su cabeza, ¿verdad? Es impresionante ver de que cuando leemos esta carta vemos que es lo mismo que Jesús pasó, ¿verdad? Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y eso lo vamos a leer más adelante. Pero la reacción de Jesús hacia sus enemigos fue amarlos, perdonarlos. Fue ver la situación de alguien más en lugar de enfocarse en su propia situación. Ver el dolor de alguien más en lugar de enfocarse en su propio dolor. Y vemos eso en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? De que hay momentos en nuestra vida que tenemos que sostenernos y que todo lo que cuenta en nuestra vida es su amor y su gracia, es Cristo Jesús en nosotros, es el Señor Jesús en nosotros. Amar a los demás con el amor en el cual Cristo nos ama. Desde esa base de amor es que podemos nosotros orar por los demás, ver por los demás. Y vamos a leer estos 3 últimos versículos y aquí vamos a concluir. Dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Muchas veces cuando nuestro corazón no está en la posición correcta, o cuando nuestro corazón no está lleno de Jesús o del amor de Dios, tendemos a estar llenos de nuestros propios conceptos y nuestra propia humanidad. Y nuestras oraciones tienden a hacer o a pedir cosas temporales. Cuando nosotros oramos, piensa en lo que estás orando. Escucha, ¿te has escuchado orar? A mí me pasa muchas veces, me escucho orar y digo, wow, ¿por qué estoy orando por esto? ¿Por qué estoy pidiendo esto? Y Pablo aquí no pide porque el Señor los libre de la persecución, porque el Señor les dé un estatus, porque aquellos que no tienen ciudadanía romana puedan tener la ciudadanía romana, aunque sea la residencia. Aunque sea algo, pero dales, ¿verdad? Para que no sufran persecución. No está pidiendo algo temporal para sus hermanos, sino que está pidiendo algo eterno para ellos. ¿Cómo están nuestras oraciones? Plagadas muchas veces de cosas temporales. Quiero invitarte que esta semana puedas escucharte orar y empezar a hablar el lenguaje que habla Dios, que son cosas eternas, empezar a pedir por salvación tal vez, por nuestros familiares, empezar a pedir por paz por aquellos que tal vez no tengan paz en su corazón. Y Pablo dice, yo solamente pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más, que haya cada vez más amor en conocimiento y en buen juicio. Y aquí les voy a echar algo que estudié, así que así como para que diga que habla griego. Pero la palabra conocimiento ahí no solamente se trata de conocer algo o de saber algo, ¿verdad? O sea, yo sé matemáticas, yo conozco bien todas las reglas de matemáticas. No, conocimiento, mira, en griego es epignosis, para que diga que la pastora sí estudió.
que es una palabra compuesta que significa un conocimiento superior, completo, preciso, profundo, integral y centrado de un objeto. Cuando Pablo utiliza este término, ¿verdad? Cuando se refiere al conocimiento, él está hablando de experimentar con certeza la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Cuando Pablo está hablando de que quiero que crezcan en amor, nos está diciendo, quiero que conozcan a Jesús, pero no solamente que sepan, Jesús murió por mí, sí, mi Salvador, no, que tengan esa certeza, que experimenten quién es Jesús, que no solamente sepan acá en la mente, sino que lo puedan hacer parte de su corazón, de su ser. Qué hermoso, ¿no? Que nos dice, quiero que conozcan quién es realmente Jesús. Quiero que sepan quién es realmente Dios. ¿Para qué? Para que puedan tener un buen juicio. Para que puedan tener discernimiento. Discernir. Qué hermoso cuando un discípulo de Jesús puede discernir. Dice, así podrán discernir lo que es mejor. No solamente lo bueno y lo malo, sino que lo que es mejor. Y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Cuando leo la palabra ser, no dice hacer cosas puras. Muchas veces como cristianos entramos a la iglesia o al cuerpo de Cristo, queremos ser discípulos de Jesús y lo primero que se nos viene a la mente, bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que hacer? Dígame qué hacer y yo lo hago. Bueno, ya no hagas esto, bueno, yo lo hago. Pero cuando Pablo habla acerca de ser, está hablando de algo interior, algo que cambia en el corazón. Cuando conocemos más de Jesús, cuando experimentamos más de Él, cuando nos llenamos más de Él, cuando sabemos con certeza quién es Él, no es algo que tengamos que hacer o hábitos que tengamos que cambiar o cosas que tengamos que hacer externas, sino que viene de una conversión interna en el corazón. Algo explota dentro de nosotros. ¿Y qué es eso que explota? ¿Qué hace? Que podamos llevar fruto. Que podamos reflejar quién es Jesús. Que las demás puedan ver quién es Jesús en nuestra vida. Ponte de pie en esta mañana, esta tarde ya. En el versículo 11 dice, llenos del fruto de justicia, que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Algo que yo puedo llevarme en estos pequeños versículos de esta carta para mi vida, aplicarlo a mi vida, es que veo en un hombre los frutos de justicia. Veo un hombre siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, que se entregó a Él, que dio su vida, que lo conoce, que lo ama, que me invita a mí a amarlo, que me invita a mí a conocerlo cada día más, que me invita a mí que si yo quiero reflejar esos frutos, no es por hacer cambios externos, no es por cambiar yo externamente, sino que me invita a mí a poder entregar todo mi ser, todo mi interior, todo lo que soy, para poder disfrutar la verdadera grandeza de un discípulo de Jesús, que es Cristo. Esos frutos que van a ver en ti no son para alabanza tuya, no son para alabanza mía. Es para la alabanza de su gloria. Es para la alabanza de su reino. Es para la alabanza de Él. Y muchas veces estamos tan enfocados en nosotros que nos olvidamos de Él. Muchas veces queremos hacer esos cambios por mí, porque quiero que me miren, cuando es por Él. No sé qué parte de este mensaje llegó a tu corazón, pero que hoy puedas traerlo delante de Dios y puedas decirle, Señor, cierra ahí tus ojos, ¿dónde estás? Y puedes levantar una oración y decirle, Espíritu Santo, has hablado a mi corazón, a mi mente.
podido ver a través de estas líneas tu inspiración, o por lo cual inspiraste a Pablo a escribir estas cartas. Y hoy, Señor, soy ese creyente o ese santo que habla Pablo ahí. Yo sé que en ese momento tu Espíritu Santo pensabas en mí, pensabas en este momento cuando yo iba a escuchar tu palabra. Tal vez la he leído otras veces, pero hoy has hablado algo a mi vida. Y hoy, Señor, he entendido, Padre, que eso que has hablado lo quiero poner por obra, pero no en mis fuerzas, Señor, sino en tus fuerzas. Ya sea que estoy viviendo mi vida desde un corazón necio, arrogante, o tal vez en mi propia humanidad, y no he entendido que tengo que ser tu esclavo, tengo que ser tu siervo, Señor. Tengo que rendirme a ti. Tal vez, Señor, ha habido quejas en mi vida, y eso no refleja la grandeza, Señor, de un discípulo de Jesús. Y hoy quiero ser agradecido, Señor. Va a ser difícil, pero yo sé que tú estás conmigo y que tú me vas a ayudar. Tal vez he querido cambiar en mis propias fuerzas, pero hoy, Espíritu Santo, te pido que tú me ayudes. Sé que toda palabra, Señor, que está en tu palabra no puede llevar fruto, al menos que tú me ayudes, Espíritu Santo. Yo aquí estoy, pongo la tierra, quitamos lo que tengamos que quitar, Señor, y pon tu semilla, que es tu palabra, en mi corazón. Padre, que podamos entender como cristianos que la grandeza de cada discípulo de Jesús no es a nosotros mismos, no es nuestras obras, sino eres tú. Eres tú, Señor. Eres tú, Jesús, que un día vendrás en esa nube, como dice tu palabra. O un día te veremos cara a cara y podemos decir, Señor, he peleado la buena batalla. Estoy aquí, he estado aquí para poder llevar tu evangelio, el evangelio de Jesús, a todas personas. Y que esta semana, Señor, no solamente pueda yo poner la palabra en mi corazón, sino que pueda dar la palabra a personas que lo necesitan, hablarles de ti. Dame oportunidades, Señor, en el camino para hablarles de ti. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor?